Excelente día. A continuación, les presentaremos nuestro trabajo de las tablas de amortización e interés compuesto con Excel e inteligencia. Mi nombre es Giselle Ochoa Hoffman y pertenezco a la Escuela Nacional Preparatoria número 3 de la UNAM en colaboración con el maestro Jorge Ramírez González, que pertenece a la Escuela Nacional Preparatoria número 1 de la UNAM. En un contexto caracterizado por la digitalización de los servicios financieros y al crédito, la educación financiera se reconoce como una competencia esencial para la vida personal y social. La comprensión del interés compuesto resulta particularmente relevante, ya que permite analizar procesos de ahorro y de financiamiento, así como sustentar decisiones económicas informadas. El uso de herramientas digitales como las hojas de cálculo y la inteligencia artificial generativa ha ampliado las posibilidades para modelar y analizar situaciones financieras al facilitar el seguimiento de la evolución del capital en distintos periodos. No obstante, su incorporación en el ámbito educativo plantea la necesidad de promover procesos de interpretación y validación que favorezcan el pensamiento crítico del estudiantado. Atendiendo a esta necesidad, el presente trabajo expone los resultados de una intervención didáctica implementada en la Escuela Nacional Preparatoria número 3, orientada al análisis de interés compuesto mediante la construcción y comparación de tablas de amortización con apoyo de cálculo manual, hojas de cálculo e la inteligencia artificial generativa. A pesar de su relevancia en educación financiera, el interés compuesto suele abordarse de manera procedimental, lo que dificulta que el estudiantado comprenda su comportamiento y lo aplique en contextos reales, limitando su capacidad para interpretar el crecimiento del capital y evaluar alternativas financieras de manera fundamental. En este sentido, la integración de herramientas digitales y de inteligencia artificial en el aula representa una oportunidad para favorecer la comprensión del fenómeno mediante la construcción, verificación y análisis de modelos financieros. Sin embargo, es necesario analizar de qué manera su uso pedagógico contribuye no solo a la obtención de resultados, sino a la comprensión conceptual y al desarrollo del pensamiento crítico. Por tanto, el objetivo general de la investigación es analizar de qué manera el uso pedagógico de la inteligencia artificial generativa, integrada con el cálculo matemático y el uso de hojas de cálculo, favorece la comprensión del interés compuesto y contribuye al desarrollo de la educación financiera y pensamiento crítico en los estudiantes de matemáticas sexto, área 3 de la Escuela Nacional Preparatoria. Para ello tenemos ciertos objetivos específicos que son los siguientes: diseñar e implementar una secuencia didáctica que consiste en crear actividades paso a paso sobre interés compuesto. Después, analizar los resultados obtenidos bajo diferentes métodos de cálculo, es decir, lo van a hacer de forma manual, con hojas de cálculo en Excel y con inteligencia artificial. Van a analizar el mismo problema de las tres formas. Para ello, hacer rúbricas para evaluar de manera objetiva el trabajo de los alumnos y el determinar el impacto del uso de herramientas tecnológicas en el fortalecimiento de la educación financiera y en la capacidad de los estudiantes para obtener decisiones financieras informadas. La planeación del proyecto tuvo como base la educación financiera como para tomar decisiones, las tecnologías digitales para facilitar esta modelación financiera, la necesidad de generar un pensamiento crítico con el uso de la inteligencia artificial generativa y un enfoque constructivista del aprendizaje a través de la integración tecnológica como una mediación pedagógica. Este proyecto se implementó en los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria número 3, Justo Sierra, a un grupo de matemáticas sexto, área 3, que fue el 607. El proyecto duró 10 sesiones de 50 minutos. Se formaron equipos de 5 personas en donde los estudiantes tenían que elegir un proyecto y por ello se dio un aprendizaje entre pares y bueno, la resolución de problemas de este tipo se dio por equipos. Para ello, cada equipo seleccionó un bien real y lo analizó en 3 escenarios: en ahorro, crédito con enganche y crédito sin enganche, es decir, simplemente una tarjeta de crédito. Escogieron cualquier bien, podrían escoger un celular, una computadora, motocicletas, hubo quienes hasta escogieron una lavadora y lo tenían que hacer
cada uno de los escenarios de manera manual, después con Excel y finalmente con la IA generativa. Y ya con ellos tuvieron la oportunidad de hacer la construcción y la verificación para comparar los resultados que habían obtenido. Para ello tuvo varias etapas de intervención, que fue un inicio, que fue la definición del contexto, la de indagación fue la de comparar ciertos métodos de cálculo, el desarrollo, que fue la resolución de problemas en equipos, y por último un producto final, que fue una presentación digital. Para ello también se hicieron preguntas de indagación y reflexión como qué alternativa financiera fue la más conveniente, cómo influye la tasa de interés en el resultado y si son confiables los resultados obtenidos a través de la inteligencia artificial. En cada una de estas etapas, en la primera, el docente presentó una situación financiera relacionada con la adquisición de un bien mediante distintas formas de financiamiento. Aquí más o menos duró 2 sesiones. En la de indagación, ya los estudiantes tuvieron que investigar el precio de un producto real y ahí analizaron con diferentes formas de financiamiento. Después construyeron estas tablas de amortización mediante un cálculo manual. Ellos lo tenían que hacer arrastrando lápiz y papel, después con Excel y finalmente lo ponían el mismo problema en la inteligencia artificial generativa. Entonces se les hicieron preguntas y los estudiantes tenían que integrar el análisis realizado, incluyendo las tablas de amortización gráficas y la comparación de sus resultados, y enviaron este documento final al docente mediante correo electrónico. En cuestión de lo que son las tablas de amortización, los niños estudiaron escenarios de ahorro y de créditos aplicados a teléfonos celulares, computadoras, motocicletas, cocinas. Mediante cálculo manual determinaron el saldo, el interés, el número de plazos o mensualidades que tenían que pagar y el abono a capital que otorgaban en cada periodo, como observamos en esta figura. Este análisis evidenció la disminución progresiva del capital y la aplicación del modelo matemático en un contexto financiero real. Posteriormente, ellos verificaron sus resultados en hojas de cálculo y los cotejaron con lo que hicieron en su forma manual. Y ahí ellos vieron cómo Excel automatizaba sus resultados y vieron la necesidad de cómo ajustar este último pago porque Excel ya ponía resultados negativos. Asimismo, los estudiantes emplearon la IA y les pusieron prompts muy específicos para que ellos les generaran estas tablas de amortización con estos mismos escenarios financieros. A partir de las instrucciones, ellos incluían el monto, la tasa de interés, el plazo y el pago periódico. Por otra parte, los estudiantes representaron gráficamente el comportamiento del saldo y del capital acumulado en los distintos escenarios financieros y ahí ellos se permitieron visualizar la disminución progresiva del saldo en los créditos y el crecimiento del capital en el ahorro, evidenciando el comportamiento del interés compuesto a lo largo del tiempo. También se dieron como evidencia todas estas construcciones a través de funciones exponenciales. Las respuestas a las preguntas de indagación evidenciaron que los estudiantes desarrollaron un análisis comparativo de los distintos escenarios financieros, evaluando la conveniencia de cada opción en función del monto total, el tiempo y la tasa de interés. Asimismo, identificaron que pequeñas variaciones en la tasa generan diferencias significativas en el costo final, lo que refleja la comprensión del comportamiento exponencial en el interés compuesto. También señalaron diferencias entre los resultados obtenidos mediante cálculo manual, hojas de cálculo e inteligencia artificial, particularmente por efectos de redondeo y ajustes al prompt, reconociendo la necesidad de evaluar sus resultados generados con herramientas tecnológicas. En conjunto, las tablas de amortización y las respuestas de reflexión constituyen evidencia del proceso de construcción, verificación e interpretación del interés compuesto en escenarios financieros reales. Los resultados obtenidos permiten reflexionar sobre el papel que desempeña cada método de cálculo en la comprensión del interés compuesto. El cálculo manual, aunque muy laborioso, resultó fundamental para que los estudiantes internalizaran la relación recursiva entre capital, interés y tiempo.
Al construir las tablas periodo por periodo, pudieron observar cómo el saldo se modifica y cómo los intereses se calculan sobre montos que cambian progresivamente, lo que favorece a una comprensión conceptual que difícilmente se logra con la mera automatización. El uso de hojas de cálculo, por su parte, cumplió una función dual. Por un lado, permitió verificar la precisión de los cálculos manuales y corregir errores de forma más eficiente. Por otro, al liberar a los estudiantes de la carga operativa, facilitó la concentración en el comportamiento global del fenómeno. Esta doble contribución, precisión operativa y visión de conjunto, sugiere que la hoja de cálculo actúa como un puente entre el procedimiento manual y el análisis abstracto. La inteligencia artificial generativa introdujo un elemento cualitativo distinto. Los estudiantes constataron su velocidad para producir tablas, pero también identificaron discrepancias por redondeo o interpretación de las instrucciones. Esta confrontación entre lo generado automáticamente y lo construido razonadamente activó el pensamiento crítico. Al tener que validar los resultados de la IA, los estudiantes ejercieron una vigilancia epistemológica que no se activaría con un uso acrítico de la herramienta. Por otra parte, las preguntas de indagación orientaron la mirada más allá de los números. Al comparar escenarios de ahorro versus crédito y al analizar el impacto de pequeñas variaciones en la tasa de interés, los estudiantes trascendieron la ejecución técnica para adentrarse en la toma de decisiones fundamentadas, evidenciando la apropiación del comportamiento exponencial del interés compuesto. En síntesis, la experiencia muestra una sinergia pedagógica. El cálculo manual aporta significado, la hoja de cálculo aporta precisión y visión sistémica, y la inteligencia artificial aporta velocidad y un insumo para la validación crítica. La clave no está en las herramientas mismas, sino en las preguntas que se formulan a partir de ellas. En conclusión, la intervención demuestra que la integración del cálculo manual, hojas de cálculo e inteligencia artificial generativa constituye una estrategia efectiva para la enseñanza del interés compuesto en el nivel medio superior. Los estudiantes no solo mecanizaron fórmulas, sino que comprendieron la lógica del crecimiento exponencial del capital mediante un proceso de construcción, verificación y confrontación de los resultados. El pensamiento crítico se ejerció en los estudiantes al constatar tablas obtenidas por distintos métodos, al identificar los efectos de redondeo en términos de educación financiera. Conceptos abstractos como tasa de interés o saldo insoluto cobraron significado al aplicarse a bienes concretos seleccionados por los estudiantes. La simulación de escenarios de ahorro versus crédito y su visualización gráfica sentó bases para una toma de decisiones más informada. La inteligencia artificial generativa se consolidó como un recurso didáctico valioso, siempre que su uso esté mediado por la pregunta y la verificación. Los estudiantes reconocieron sus limitaciones y particularmente en la interpretación de contextos y en el manejo de criterios de redondeo, y valoraron la necesidad de comprender el proceso matemático para poder evaluar la pertinencia de los resultados que la herramienta entrega. Como perspectiva futura, esta experiencia abre líneas de trabajo en dos direcciones. Por un lado, la posibilidad de extender el análisis a otros productos financieros, créditos hipotecarios, inversiones a largo plazo, entre otros, para profundizar en la comprensión del valor del dinero en el tiempo. Por otro lado, la oportunidad de reflexionar colectivamente entre docentes y estudiantes sobre el lugar que ocupa la inteligencia artificial en la construcción del conocimiento matemático, promoviendo un uso ético, crítico y pedagógicamente fundamentado en estas tecnologías. Finalmente, estas son mis referencias: Educación financiera y pensamiento crítico, de Calderón y Banquingo; La importancia de la educación financiera en el bachillerato, de Campuzano Rodríguez y Bastida Vaca; y El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación y tendencias emergentes en el desarrollo de habilidades financieras, un análisis sistémico, y Mosquera Albornoz. De antemano les agradezco su atención
Mi correo electrónico es giselle.ochoa@np.unam.mx y de mi colega jorge.ramirez.gonzalez@np.unam.mx. Hasta luego.